Regresamos al Observador y estamos hablando sobre represión con un especialista en todos estos movimientos sociales y nos estaba hablando precisamente de cómo se conjuga esta parte en donde la desinformación entre las instituciones que la deberían de aclarar y acercarse no están haciendo su trabajo y por otra parte los medios que no están y no estamos informando adecuadamente a profundidad. Tenemos, por ejemplo, el caso de estos grupos que se han autodenominado anarquistas y que por el solo hecho de ser anarquistas y su ropa y causar estos destrozos que han causado muchos de ellos, simplemente nos quedamos en eso sin comprender el fondo. ¿Es así por donde era el comentario, doctor? Sí, digamos, tiene que ver con esta idea que proponía del incumplimiento de la norma en la vida cotidiana, que se va acumulando en el sentir y en la visión y en la vida cotidiana de los ciudadanos. Emerge un movimiento no entendido, porque no es un movimiento de protesta. Quien conozca la ideología básica o la filosofía social del movimiento anarquista comprenderá que no plantean en sí ninguna demanda en particular, sino visibilizar las contradicciones políticas y económicas de la sociedad en la que viven, en este caso en la Ciudad de México, en la metrópoli. Pero junto a esto, estos hechos frente a una sociedad que se siente, digamos, amurallada o que siente un vacío en el cumplimiento de la norma por parte del Estado. Y también un real estado de urgencia entre las condiciones económicas que también le rodean, eso, ¿no? Por una parte, pero también, por otra parte, tiene que ver la inducción que hacen los medios de comunicación. Los medios de comunicación, en lugar de aclarar, lo que hacen es contribuir a la construcción del anarquista, en este caso, como un sujeto peligroso. Por lo tanto, todo aquel sujeto o grupo social que proteste y trate de cumplir, demande el cumplimiento de sus derechos sociales, políticos, económicos, será automáticamente configurado por los medios de comunicación como un sujeto peligroso. Doy el último ejemplo, la semana pasada con los sucesos en San Bartolomé y Yalco, ahora resulta que los medios de comunicación ya no plantean el tema de la brutalidad policíaca, sino ahora hablan de la brutalidad ciudadana, haciendo una inversión perversa de la información, ¿no? Entonces ocultan todos los motivos, las razones del movimiento. Nos está faltando profundidad, nos está faltando análisis, pero además esto no es tan nuevo, ¿no? Vamos a ver precisamente un material que preparó mi compañero Marco Lara, en donde precisamente hace esta revisión histórica, en donde al final de cuentas los medios, con esta responsabilidad de analizar y explicar, simplemente hemos estigmatizado. Vamos, por favor. Casi un cuarto de siglo sometiendo la protesta social al quemadero mediático. México 1968-2012. Si ustedes me dan una fórmula mejor que Díaz Ordaz, quizá la tome en consideración. Pero entre Díaz Ordaz y el caos, prefiero sinceramente a Díaz Ordaz. Entre el movimiento estudiantil del 68, ensangrentado el 2 de octubre, y la ascensión del presidente Peña Nieto, el 1 de diciembre de 2012, apaciguada la protesta a golpes de abuso policial, ha corrido tanta violencia y tinta roja. ¿Qué convoca en ese lapso la memoria? En los 70, el halconazo, los asesinatos de Genaro Vázquez y Lucio Cabañas en Guerrero y la represión contra la tendencia democrática de obreros electricistas. Apenas entrada la década siguiente, la eliminación artera de los líderes de la Liga Comunista 23 de septiembre. En 1994, tras la irrupción del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, la predecible ola represiva, en un diseño convulso, que muere con la criminalización de los campesinos ecologistas en Guerrero y los dirigentes de la huelga de la UNAM. El nuevo milenio, ya bajo gobiernos panistas, más garrote, ahora con movimientos campesinos como los de Atenco, en el Estado de México, y Cherán, en Michoacán.
Así hasta la vuelta del PRI a la presidencia, marcada por la irrupción callejera de jóvenes radicalizados que hallaron linchamiento moral, criminalización y fuerza bruta del Estado. ¿Y qué hacía la prensa? El grueso de la industria de las noticias jugó su rol desinformador. Coro gritón y banalizante, soporte de la represión estatal directa. Se constatan estas y otras incontables imágenes y audios disponibles. Desde el principio de cada movimiento, la mayoría de los medios y sus periodistas asumieron casi siempre como propia la gran acción de desprestigio y descalificación, demonizando a los activistas sociales y a sus líderes, pintándolos de enemigos públicos, por ello, eliminables. El quemadero mediático, otro instrumento del poder autoritario. Como vemos, Pablo, si pudiéramos hacer ese recorrido visual entre las portadas de los medios y lo que se decía en los noticiarios de televisión o de radio en esas épocas, desde el 68 para acá, es decir, 45 años, podríamos ver que siempre se les acusó, ¿no?, de sedición, de rebelión, ¿no?, de generar un estado de inestabilidad, de romper el orden. Y sin embargo fueron movimientos transformadores que al tiempo, si los hubiéramos entendido, si hubiéramos informado adecuadamente, quizá hubiera sido incluso más su aporte en la transformación social, ¿no? ¿Qué nos falta a los medios? ¿Qué tenemos que hacer los medios? Bueno, primero, digamos que los analistas de los medios, la materia gris de los medios, tendría que comenzar por volver a definir qué es lo que está haciendo el Estado y los propios medios, los monopolios. Y yo me refiero, he acuñado una idea que yo le llamo el complejo del espectáculo político integral. O sea, los medios comerciales institucionales es una red que ha estado construyendo estrategias que podríamos definir como estrategias de gestión y administración de las emociones. Lo cual implica que todo discurso, toda noticia, todo reportaje sobre los movimientos sociales está basado no en encontrar las razones o los motivos, el conocimiento, los objetivos, sino la emoción, sino emocionalizar. Bueno. Hay una lectura emocional, a eso yo le llamo la construcción democrática de la movilización de masas. Entonces, y no nos permite entenderlo. Vamos a corte, nos quedamos con esta idea y vamos a corte y ahora regresamos, por favor.